¿Te has preguntado por qué no dibujas bien el cuerpo de tus personajes? ¿O estás harto de tutoriales aburridos que no paran de confundirte con cajas y más cajas? Pues quédate en este vídeo porque hoy aprenderás a dibujar el torso masculino de una forma completamente distinta. Dividiremos todo el proceso en 5 niveles, desde las formas más básicas hasta técnicas avanzadas que te convertirán en un experto, logrando que salgas de este vídeo sabiendo dibujar cualquier tipo de cuerpo, ya sea un cuerpo delgado, musculoso o robusto. Hola, ¿cómo estáis? Soy Alex. Y tras los vídeos de cómo dibujar anatomía básica, vi mucha gente que me comentaba que no sabían cómo dibujar bien la parte del torso, ya que es una de las partes más difíciles del cuerpo en dominar, y encima es complicado encontrar en YouTube explicaciones claras y sobre todo avanzadas de la mano de un artista profesional. Así que pillad papel y lápiz o encended vuestras tabletas porque vamos a ponernos manos a la obra. Vamos directos al nivel 1. ¿Sabías que dominar las formas básicas es el primer paso en saber dibujar torsos impresionantes? Cuando empecé intentaba dibujar directamente los detalles, pero mis torsos siempre parecían planos o desproporcionados. Me frustraba porque sentía que algo estaba fallando aquí, hasta que encontré este método paso a paso. En este nivel usaremos formas geométricas súper simples para construir la base de nuestro torso. Así que aquí vamos a mencionar de forma muy rápida y muy resumida todos los conceptos que ya mencionamos y tocamos en los vídeos anteriores de anatomía, pero añadiendo algunas cosas interesantes. Como ya comentamos, utilizaremos estas formas básicas de aquí para crear la estructura básica de nuestro torso, y luego, encima de estas, pondremos estas formas geométricas que estaréis viendo ahora en pantalla. Esto realmente lo voy a saltar rápido porque no me quiero repetir, pero si quieres aprender a cómo dibujar la estructura básica, primero te recomiendo verte este vídeo aquí que te dejo en las tarjetas. Aún así, os enseño cómo se vería de forma frontal, en 3/4, de perfil y visto desde espaldas. Si necesitas más tiempo para practicar estas formas, pausa el vídeo y vete a ver el otro que te he comentado antes, porque recuerda que dominar esta base es esencial para seguir aplicando todos los niveles que voy a comentarte ahora. Nivel 2. Ok, ya sabes dibujar lo básico, pero ¿no te ha pasado que tus torsos ahora se ven como maniquís sin vida o poco realistas? Pues esto es porque le falta la estructura ósea que lo sustenta. Pero tranquilo, porque no necesitas memorizar todos los huesos, porque sé que da mucha pereza y tener que aprender todo creo que asustaría a cualquiera. Así que vamos a aprender solamente lo justo y necesario. Primero de todo vamos a localizar cuáles son esos huesos que se ven visibles tanto en los dibujos de otros artistas como también en la realidad. Entre estos nos encontramos con las clavículas, la columna vertebral, las costillas, la cadera y los omóplatos. Y no digo que aprender todos los huesos esté mal, pero sí que es cierto que para dibujar bien a tus personajes no vas a necesitar muchos más que estos de aquí. Volveremos a las cajas del principio y les bajaremos la opacidad para empezar a dibujar la zona de las costillas. Para hacerlo, primero recomiendo dibujar esta forma ovoide de aquí y luego la cortaremos por debajo e imaginaremos que por dentro está completamente hueca. Una vez lo tengamos, dibujaremos la zona de las clavículas y lo vamos a dividir entre 3 partes. La primera, que será esta de aquí, la segunda, que tendrá esta forma curvada, y la última, que la haremos bajando un poco hacia abajo. Ahora que tenemos estos dos huesos, tocará colocar el enlace que une tanto la parte de arriba como la parte de abajo de nuestro torso. Y esta sería la columna vertebral. Para dibujarla simplemente deberemos utilizar esta línea guía del boceto de antes y lo haremos con un poco más de volumen simulando dicho hueso. Para hacer bien la forma deberéis pensar siempre que la columna no es completamente recta, sino que tiene esta forma de S muy pronunciada y es esta la que dará a nuestros personajes dinamismo y movimiento. Ahora en la parte inferior dibujaremos la zona pélvica, que sé que es una zona muy compleja, pero realmente la podremos simplificar utilizando esta forma de aquí y simplemente cortando este pedacito del frente. Y ya para terminar dibujaremos los omóplatos, que para hacerlos utilizaremos esta forma triangular de aquí y esta forma de aquí para conectarla con la clavícula. Que por cierto, los brazos no los vamos a explicar hoy, pero si queréis un vídeo detallado de cómo dibujar tanto los brazos como las manos, déjame un comentario y si veo mucho apoyo, me pongo con ello. Pasemos al nivel 3. Y ahora que tienes la estructura básica, ¿cómo puedes hacer para que tu torso luzca más tridimensional y mucho más realista? Porque he visto a mucha gente intentando pasar de esto a esto ya directamente colocando todos los músculos encima. Y esto siempre es muy mala idea, porque empiezan a poner formas y como la base es tan simple, se pierden y no saben dónde va cada cosa. Así que no saltéis este paso porque es 100% necesario para luego saber cómo colocar todos los músculos de forma correcta. Nos iremos a la zona de las costillas y para empezar colocaremos esta forma de aquí que marcará la zona del esternón. Una vez lo tengamos deberemos pensar que tenemos 24 costillas, pero para hacerlo sencillo podemos dividirlo en 3 partes. Por un lado tenemos las costillas verdaderas, que serían estas primeras 7 costillas que dibujaremos. Estas las vamos a imaginar como si fueran un cable que va conectado desde la parte del esternón hasta la parte de la columna vertebral. Luego tendremos la segunda zona de las costillas, llamadas costillas falsas. Y ya para finalizar vamos a hacer las costillas flotantes, que van conectadas a la columna pero no se juntan con la parte delantera. Para las clavículas no vamos a cambiar mucho la forma, simplemente recomiendo suavizar todo un poco para que se integre mucho mejor con todas las costillas. Luego para crear la columna vertebral podemos dividirla en 4 partes, la zona cervical, la zona torácica, la zona lumbar y la zona del sacro y el coxis. Para hacer las vértebras podemos utilizar una forma cilíndrica como esta y encima colocar esta tapa de aquí con estas 3 protuberancias. Ahora deberemos colocar esta misma forma repetida 7 veces en la zona cervical, 12 veces en la zona torácica y 5 veces en la zona lumbar. ¿Y las 9 restantes? Aunque hay 33 vértebras originalmente, las del sacro y el coxis están completamente fusionadas, por lo que esta zona la podéis simplificar con esta forma de aquí y andando. Ahora vamos a por la pelvis. Y aunque sé que es una zona compleja, vamos a simplificarla todo al
al máximo para hacerlo todo mucho más sencillo. Para hacerlo partiremos de esta forma que hemos hecho antes y cortaremos por aquí para hacerlo completamente vacío. Estas dos paredes las vamos a doblar sutilmente hacia afuera y la parte posterior va a terminar completamente curvada. Ahora, para la zona inferior quiero que os imaginéis que estamos dibujando un antifaz. Lo dibujaremos, lo juntaremos con la parte de arriba con una línea completamente diagonal y aquí tendremos ya nuestra cadera vista desde distintos ángulos. Ahora ya solo faltará la zona del hombro y las escápulas. Y tranquilos porque es una zona bastante más sencilla que la anterior. Simplemente vamos a hacer esto mucho más natural y estas dos formas las sacaremos un poco más en forma de pico. Y aquí ya tenemos nuestro esqueleto al completo y con esto ya podéis pasar al siguiente punto donde ya vamos a hablar de musculatura. Pero antes agradezco si os está gustando este vídeo y queréis que suba más vídeos de esta serie, os suscribáis al canal, le deis like y sobre todo comentéis qué os está pareciendo. Llegamos al nivel 4 y aquí ya vamos a hablar de musculatura, porque ahora ya tenemos nuestro esqueleto y ya podemos empezar a colocar todos los músculos encima. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Pues imaginando que estamos pegando formas de plastilina alrededor de los huesos que hemos dibujado antes. Para la zona frontal vamos a dibujar dos músculos largos de esta forma. La parte más delgada irá situada a la punta de ambas clavículas y la parte gruesa fugará un poco hacia afuera conectando con la zona de la cabeza. Luego haremos los trapecios que irán de esta forma. Para terminar con la zona del cuello no vamos a comentar todos los músculos pequeñitos que hay ahí porque no terminaríamos nunca. Pero dos zonas importantes a tener en cuenta son la nuez, que aunque no es un músculo lo vamos a dibujar de esta forma para marcar bien el volumen. Por otro lado tenemos los escalenos que van a dar mayor sensación de volumen y finalmente la plastilina, que es esta capa de aquí que va a suavizar toda la zona del cuello. Para los hombros vamos a dibujar el deltoides en forma triangular justo debajo de las clavículas y juntándose con el extremo de los trapecios. Ahora para dibujar el pectoral lo vamos a dividir entre dos porciones. La primera será la porción clavicular, que saldrá de debajo del deltoides y será más grande hasta llegar a la zona de las clavículas. Y luego de esto haremos la segunda porción del pectoral llamada pectoral mayor, que saldrá de este mismo punto con forma de tiras y que se irán pegando a lo largo de todo el ancho del esternón. Ahora vamos a por el six-pack y para hacerla debemos dibujar una tabla de surf que vaya de la zona inferior de los pectorales hasta abajo del todo de la pelvis. Ahora lo separaremos por la mitad con una línea llamada línea del alba. Y luego de esto dividiremos cada lado entre 4 cuadraditos. La primera línea de separación la haremos un poco curvada y el último cuadradito será mucho más alargado. Luego dibujaremos los oblicuos, que son esas tiras de aquí que fugarán en diagonal hacia abajo de todos los lados del abdomen. Y ahora vamos a por los serratos. Y estos saldrán de las primeras 9 costillas y tenéis que imaginaros de que cada una nace en forma de diente. Estos terminarán detrás de la espalda y ya no serán visibles, pero si los dibujamos de frontal veréis que son muy importantes para las formas laterales del dorso. Finalmente aquí podéis también dibujar un poco el dorsal, ya que sobre todo para la gente que está muy fuerte, este músculo será visible también desde el frente. ¿Y para hacer la espalda? Pues ahora para la espalda empezaremos con esta forma de estrella. Ambos extremos los engancharemos al extremo exterior de la escápula y la zona inferior la engancharemos en la parte media de la espalda. Lo dividiremos entre dos, reservando este triangulito de aquí y ya tendremos nuestros trapecios. Ahora encima del hueso del hombro dibujaremos este músculo de aquí en forma triangular que saldrá por debajo de los trapecios, que se llamará deltoides. Y en toda la zona restante de la escápula dibujaremos este músculo de aquí y lo vamos a dividir entre dos partes. La de arriba que sea el infraespinoso y el de abajo que lo llamaremos redondo mayor. Encima de esto vamos a dibujar el músculo más grande de la espalda, el dorsal. Lo dividiremos de esta forma para crear un hexágono y dentro tendremos los músculos llamados erectores de la columna, que son 6 fibras que nos ayudan a mantener la espalda completamente recta. Y ahora finalizaremos con los oblicuos, que es esta forma de aquí que nos va a terminar de dar forma a toda la espalda al completo. Sé que es mucha información, pero yo para practicar lo que os recomendaría sería descargar fotos de culturistas y repasar cada músculo por separado para ver si sois capaces de identificarlos de memoria. Y cuando salga bien el ejercicio podéis probar de descargar fotos de gente delgada no tan fuerte para así hacer lo mismo, pero esta vez con cuerpos mucho más sutiles y difíciles a la hora de localizar los grupos musculares que hemos comentado. Y en este momento os estaréis preguntando lo mismo. Ok, ya sé poner toda la musculatura al completo, pero ¿cómo hago para que ahora se vea como en la realidad y no como piezas de colores superpuestas una encima de otras? Porque yo reconozco que durante mucho tiempo yo me obsesioné con este tipo de ejercicios. Y llega al punto donde sí, sabía hacer todos los músculos, pero terminé cayendo en lo que yo le llamo el síndrome de Dragon Ball. ¿El síndrome de qué? Pues sí, es la manía de dibujar todos los músculos como si fueran piezas independientes y perfectamente cortadas. Un poco como harían en el estilo de Dragon Ball que todo el mundo ya conoce. Y eso le queda bien porque es su estilo único y característico, pero por lo general yo trataría de evitar esto. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Pues en el caso de estar dibujando a línea, recomiendo utilizar líneas más gruesas para las zonas donde haya más sombra y donde los volúmenes sean mucho más pronunciados, mientras que, por otro lado, recomendaría utilizar líneas más delgadas en las zonas donde el cambio de volumen sea mucho más sutil. Hasta este punto muy bien, pero también, si queréis, podéis ayudaros también de sombras y luces sutiles para terminar de mejorar la lectura de nuestro dibujo, consiguiendo al final pasar de esto a esto con simplemente aplicando un par de consejos. Pero espérate porque ahora tengo un nivel sorpresa preparado para ti que has llegado al final del vídeo. Así que entramos de lleno al nivel final de verdad, el nivel 5. Porque no quería marcharme de aquí sin antes haberte explicado cómo puedes aplicar esto en cualquier tipo de cuerpo. Porque aunque sé que a muchos os gustará dibujar macizorros como estos, imagino y sé lo frustrante que es para vosotros intentar hacer otro tipo de cuerpo y que no os salga bien. Así que tienes que estudiar todos los tipos de cuerpo por separado.
Pues tengo buenas noticias para ti porque es un rotundo no. Así que para dibujar gente con sobrepeso simplemente tenéis que aprenderos cuáles son las zonas donde se acumula la grasa. En hombres, las zonas más comunes donde podemos encontrar el tejido adiposo es en la parte del cuello, generando la famosa papada, en la zona del abdomen, creando la barriga, o como diría mi abuelo, la curvatura de la felicidad, en la zona del pectoral, en los costados y también por detrás de la espalda baja. Ahora, para dibujarlas tenéis que pensar en formas redonditas y muy suaves. Y partiendo de esta premisa, deberemos hinchar las zonas de la grasa como si fueran un globo, dependiendo del tipo de cuerpo que queréis hacer. Si esto mismo lo aplicamos con los consejos del nivel 5, veréis que hacer cuerpos así va a ser mucho más sencillo. Y si te cuesta mucho, recomiendo ver fotografías para ver cómo interactúan todas las formas entre sí y qué pliegues aparecen cuando quieres mover la pose de tu personaje. Y para dibujar personas delgadas debemos pillar el esqueleto que teníamos antes y haremos los músculos de forma no tan marcada. Recomiendo dejar bastante visible la zona de las clavículas, los hombros, la columna, las costillas y la cadera, ya que en esas zonas es muy común que el tejido muscular y graso sea prácticamente inexistente. Aquí, en comparación con el otro cuerpo, vamos a marcar mucho más los volúmenes y no vamos a hacerlo todo tan suave, sino que vamos a definir mucho más tanto los huesos como los músculos delgados de todo el personaje. Y si aplicamos esto con los consejos del nivel 5, podéis comprobar las diferencias con el cuerpo que tenía sobrepeso. Para llegar hasta aquí ya habéis visto que hay muchos pasos a seguir, pero con paciencia, práctica y esfuerzo estoy seguro que si hacéis todo lo que he comentado en este vídeo conseguiréis poco a poco dibujar torsos de esta forma. También, si quieres aprender mucho más rápido, te recomiendo hacerte miembro del canal porque de esta manera podrás acceder a todos los archivos por capas e imágenes en HD de todo lo que he estado comentando aquí y en otros vídeos, aparte también de que corregiré tus dibujos y de esta forma podrás saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. Te dejo por aquí arriba un vídeo con el que aprenderás a dibujar caras al mismo nivel que los torsos. Y te invito a que te suscribas al canal para ver muchos más vídeos de anatomía y dibujo en general. Nos vemos al siguiente vídeo.